amigos de la Cumbre y los Cocos, otra vez nos convoca el Señor para escuchar su palabra y para hacer alguna sencilla reflexión en base al texto evangélico del día de hoy. Vamos a escuchar entonces a continuación el Evangelio según San Marcos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos lo reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre, y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Hermoso el texto evangélico de hoy, por cuanto es continuación del que habíamos escuchado el domingo pasado, en el cual Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, y nos dice el evangelio que ellos fueron y curaron a alguna gente, expulsaron a algunos demonios y enseñaron a la gente. Y hoy retornan y le cuentan a Jesús todo lo que ellos habían vivido en esa experiencia misionera, esa primera experiencia misionera que habían tenido, ¿no? Entonces ahora Jesús, al verlos cansados, los invita a retirarse a un lugar tranquilo para allí estar con Él y para descansar, fundamentalmente eso, para descansar. Entonces, ¿qué encontramos allí? Nos encontramos con que suben a la barca, cruzan el lago, pero la gente, calculando a dónde iban, se fueron caminando por tierra y llegaron antes que ellos y los estaban esperando. Una multitud, dice el Evangelio. Jesús, lejos de molestarse por esta insistencia de la gente, dice el Evangelio que los vio, sintió compasión y se puso a enseñarles con suma paciencia, ¿no? Bien, entonces lo mismo podríamos aplicar un poco para nuestra vida, ¿no? Nuestra vida también transcurre en mucha actividad y entonces es necesario que de vez en cuando le dediquemos un tiempo para descansar, para estar con el Señor, para orar, para escuchar su palabra, ¿no? De ahí que ya la tradición judía ponía un día a la semana para no realizar ninguna actividad y para dedicarla para el Señor, que es precisamente el tercer mandamiento, ¿no? Que nos habla de santificar la fiesta. La Iglesia retoma esa costumbre y también propone que dediquemos un día al menos para estar con el Señor y para descansar. Pero no es solamente descansar físicamente, no hacer en ese día las actividades habituales que uno hace y hacer otra actividad deportista, lavar el auto, cortar el pasto en la casa, sino dedicarle también un tiempo para estar con el Señor. De ahí que la Iglesia entonces le dice a todos los creyentes, los invita a participar de la liturgia de la Santa Misa, ¿no? Escuchar su palabra, participar del cuerpo y de la sangre de Jesús, ¿no? Ante esto, fíjense cómo el Papa Francisco nos dice: las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor. Allí no reina la alegría, sino la insatisfacción de quien no sabe para qué sirve. ¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos detener esa carrera frenética para recuperar un espacio personal donde se entabla el diálogo sincero con Dios? En un segundo momento nos encontramos con que Jesús, al llegar al lugar destino a donde iban, ve a la gente, ve su necesidad, se duele porque están desorientados como ovejas sin pastor, dice el Evangelio, ¿no? Es decir, siente una profunda compasión por ellos y se dedica a enseñarles. ¿Y qué les enseña? Jesús les enseña a vivir como hijos de Dios y a vivir como hermanos, ¿no? Les enseña el sentido trascendente de la vida, a vivir lo cotidiano desde la mirada de Dios. El Evangelio utiliza tres verbos: ver,
tener compasión y enseñar. En este sentido también el Papa Francisco nos ilumina cuando dice ver, tener compasión, enseñar. Los podemos llamar los verbos del pastor. Ver, tener compasión, enseñar. El primero y el segundo, ver y tener compasión, están siempre asociados a la actitud de Jesús. De hecho, su mirada no es la mirada de un sociólogo o de un reportero gráfico, porque él mira siempre con los ojos del corazón. Y de esta compasión nace el deseo de Jesús de nutrir a la gente con el pan de su palabra, es decir, de enseñar la palabra de Dios a la gente. Jesús ve, Jesús tiene compasión, Jesús enseña. Esto es hermoso, ¿no? Bueno, entonces esta doble actitud de Jesús, de buscar el descanso y de detenerse para ver, tener compasión y enseñar, podemos pedirle al Señor que Él nos conceda también la misma mirada, ¿no? De ver la necesidad de la gente, sus carencias, de tener un mismo sentimiento de compasión, ¿no? La palabra compasión viene del latín compasio, sufrir con el otro, sentir la misma pasión, la misma necesidad, ¿no? Que nos duela adentro esta necesidad de nuestros hermanos, de la gente. Y al igual que Jesús, que estos sentimientos luego se traduzcan en acciones concretas, en renuncia a la propia necesidad o conveniencia para entregarse hacia aquellos hermanos que necesitan de nosotros, ¿no? Entonces el Evangelio de hoy nos señala que la misión pastoral se traduce en enseñar a vivir con Dios y según Dios. De este modo, queridos hermanos, he querido compartir un momento con ustedes la reflexión de este texto de Evangelio que acabamos de escuchar. Para toda la comunidad parroquial, les deseo que esta semana sea fecunda. Los invito a todos los que quieran participar el día viernes 27 a las 18:30 horas de una asamblea parroquial. Ante el próximo cambio de párroco, es necesario que miremos el camino andado y proyectemos algunas líneas pastorales para la próxima actividad que realizaremos acompañados por el nuevo párroco. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor los acompañe, los bendiga, permanezca siempre con todos ustedes. Que pasen una buena semana.